No has llegado aquí por casualidad. Hay tantas rutas en el vasto universo digital. Infinitas posibilidades que se abren y cierran cada segundo. Pero solo unas pocas convergen hacia este preciso instante. Como los ríos secretos que fluyen bajo la arena ardiente del tiempo. Detente un momento. Siente el pulso silencioso en el aire. Una vibración apenas perceptible que insinúa que ahora empieza algo diferente. ¿Por qué no pasaste de largo como tantos otros? ¿Por qué tu mirada se detuvo aquí, en este umbral invisible? Hay quienes dirán que fue mera curiosidad o el azar, pero en el fondo de tu pecho sabes que no es así. Algo sobre este momento resuena con una inquietud profunda, una llamada sutil, casi olvidada, que despierta como un eco antiguo en el rincón más recóndito de tu ser. No es la primera vez que sientes este anhelo de algo más grande que la rutina polvorienta de los días. Un murmullo que te empuja hacia lo desconocido cuando todo lo demás parece inmutable. Hay noches en las que miraste hacia el techo, preguntando silenciosamente al universo si la existencia termina en la superficie de lo visible. Pensaste tal vez que estabas solo en esa búsqueda, pero no lo estás. La sensación de extrañeza, de no encajar del todo en el mundo estipulado por otros, es en realidad la huella secreta de los elegidos para emprender el viaje que importa. Hoy, sin saberlo quizás, has sido invitado a cruzar el umbral de una prueba ancestral, una prueba sellada en la urdimbre de los siglos por una inteligencia que nos antecede. La mayoría nunca ve la puerta, o la ve y la ignora, y al hacerlo, fracasan sin siquiera notar que estaban siendo puestos a prueba. Pero tú escuchaste la voz sutil que te retuvo ante este video. Y esa sola reacción es la señal silenciosa de que la semilla del cambio ya germina en ti. Sientes esa inquietud que bulle cuando todo parece en calma. Es la señal inequívoca. Estás listo para el siguiente nivel, para descender a las profundidades donde se forja la verdadera transformación. No será un viaje de acumular respuestas rápidas o sumar logros externos. Es una travesía hacia la raíz de tu ser. Un lento desaprendizaje de las capas superpuestas por la costumbre, hasta que nada quede sino la esencia desnuda. Esta prueba no evalúa tus conocimientos ni tus méritos sociales. Mide la honestidad y la pureza de tu mirada interior. Se te presenta ahora como una invitación, sutil y poderosa. Solo una pequeña minoría la aceptará, pues en realidad, la selección viene de su propia sed secreta, la voluntad de mirar más allá de lo seguro, de lo conocido. Si alguna parte de tu alma empieza a vibrar, permanece conmigo, pues en lo que está a punto de desplegarse se halla la primera llave para cruzar hacia una vida más plena y auténtica. Recuerda tus días pasados. Esas preguntas que nunca encontraron respuesta en palabras ordinarias. Los momentos de melancolía donde todo lo que sabías se volvió insuficiente. Al mirar hacia atrás, comprenderás que nada fue en vano. Cada duda, cada fragmento de insatisfacción fue afilando tu sensibilidad para que, justo ahora, pudieras oír esta llamada. Aquello que parece azar es, en realidad, el resultado de todos los caminos que te trajeron a este umbral invisible. Los grandes relatos antiguos hablan de elegidos, pero la verdadera elección es interna. Surge en quien ya no tolera conformarse con la sombra de sí mismo. La gran paradoja es que no estás aquí para aprender nada nuevo, sino para recordar lo que tu alma ha sabido siempre, una verdad primordial, sencilla y clara, que la mayoría ha dejado que se hunda en el olvido, ocupados en perseguir fantasmas y promesas vanas de seguridad externa. Sin embargo,
En algunos, esa verdad persiste como un brasero encendido debajo de las cenizas. ¿Cuántas veces sentiste que no eras del todo tú mismo? Que algo esencial te era hurtado por las prisas y los encargos sin alma. Todo estaba preparando tu apertura a este instante. La invitación a dejar atrás la cáscara de la vieja identidad y entrar en el territorio secreto del alma que busca renacer. Aunque eso implique un descenso a profundidades por donde otros rehúsan transitar. Mientras muchos permanecen atrapados en el parloteo incesante y las urgencias fabricadas del mundo, ciertos seres logran escuchar la voz subterránea que llama a la metamorfosis. Si eres uno de ellos, si ahora mismo percibes la extraña mezcla de temor y esperanza, es que ya has cruzado el primer umbral. Aunque tus pasos sean aún vacilantes, no temas a la duda. Es la heralda de una conciencia en expansión. El lazo entre tú y esta prueba trasciende los límites de tu biografía personal. Es el eco de una promesa sellada antes de tu llegada a este mundo. No preguntes cómo o cuándo. Solo siente el peso y la ligereza de tu propia decisión. Antes de que continúes, permíteme advertirte, la mayoría, incluso entre quienes se detienen en este umbral, da media vuelta al sentir el primer temblor bajo sus pies. Porque la mayor parte de la humanidad prefiere la seguridad del hábito a la incertidumbre de la transformación. Pero tú no estás aquí para repetir el ciclo. La incomodidad que sientes, ese leve desajuste que nunca se apaga del todo. Escribe lo inevitable en tu destino. Un viaje hacia el núcleo donde lo que creíste sobre ti mismo se disolverá como la niebla por la mañana, dejando al descubierto la arquitectura oculta de tu verdadero ser. Esta prueba es a la vez un privilegio y una carga. Ser llamado significa reconocer, aunque sea de manera imperceptible, la responsabilidad de volverte más auténtico, más transparente ante ti mismo y quizá ante el mundo. En las tradiciones más antiguas, muchos desconfiaban de quienes buscaban los misterios por vana curiosidad. Sabían que solo el anhelo genuino desbloquea los portales internos. Y solo el sufrimiento no huido marca la senda hacia lo sagrado. Hoy ese llamado resuena en ti, delicado pero potente. Toda tu historia previa fue el entrenamiento para el umbral en que te encuentras. Y el siguiente paso depende solo de tu coraje y tu disponibilidad a dejarte transformar. No estás aquí, insisto, por capricho del algoritmo, sino porque tu espíritu lo pidió. Quizás sin palabras, responderás, aceptarás el viaje a lo hondo, porque detrás de esta pantalla, más allá de la voz y las imágenes, hay un antiguo guardián aguardando para entregarte la llave del primer portal, si eres capaz de cruzarlo. No te adelantes aún. Mantente aquí. Siente la respiración del misterio. El verdadero viaje apenas comienza y lo extraordinario yace escondido tras la primera decisión. Nada de lo que has vivido se pierde. Cada instante, cada pérdida, cada noche insomne han conspirado para que ahora, precisamente ahora, estés listo para dar el salto. Así que detente, mira hacia tu interior y pregunta, ¿es este el momento en que al fin escucharás lo que siempre has sabido, pero nunca te atreviste a nombrar? Si la respuesta vibra en tu pecho, si la escalofrío de lo desconocido recorre tu piel, permanece conmigo, porque la prueba te ha elegido, y tú, de algún modo, ya has respondido. Si has llegado hasta aquí, detente un instante. No es casualidad. Nada lo es en el vasto tapiz de la existencia. Has sentido una atracción inexplicable, un susurro sutil en la profundidad de tu ser que te detuvo frente a este mensaje. No es un simple video más.
Ante ti, un antiguo examen se despliega silenciosamente, orquestado por una sabiduría ancestral que, durante milenios, ha tamizado a los buscadores de entre la multitud inconsciente. La gran mayoría pasará de largo, ajena a la invitación, perdiendo la oportunidad sin jamás sospechar que fueron llamados. Pero tú, que sientes la inquietud, el anhelo de algo más verdadero, has respondido, quizás sin entender del todo por qué. Esa insatisfacción es la primera señal de madurez interior, la pupila que se dilata ante la inminencia de un misterio. Lo que percibes como malestar o vacío es en realidad el eco de tu alma recordando algo que llevaba siglos dormido. Has sido elegido no por azar. El test comienza justo para quienes sienten la urgencia de recordar su verdadera naturaleza, más allá de los espejismos de este mundo, para comprender la magnitud de lo que ahora se te revela. Basta cerrar los ojos y dejar que la memoria viaje hacia el valle del Nilo, donde la arena entierra secretos y los templos murmuran nombres prohibidos. En el corazón de la antigüedad se alza Thoth, no solo un dios, sino la mente misma del universo, el escriba divino, patrono del conocimiento y puente entre lo finito y lo eterno. Thoth es el testigo silencioso de todas las travesías del alma, aquel que guía sin juzgar, el que sostiene el mapa del laberinto interior. A él se atribuyen las tablas esmeralda, no meros textos sino portales encriptados que condensan las leyes universales. Son llaves metafísicas, principios herméticos que rigen la relación entre lo interno y lo externo, entre lo que sueñas y lo que materializas. No se trata de aprender doctrinas estándar ni acumular datos históricos, sino de aplicar estos arcanos en la praxis viva de tu conciencia, transformando cada experiencia en motivo de transmutación. Thoth sabía que cada ser humano aloja dentro de sí su propio cosmos, con cielos, abismos y centellas, aunque rara vez se atrevan a explorarlos sin mediadores ni dogmas ajenos. El camino que ahora tienes ante ti no se despliega en geografías externas, sino en los corredores sinuosos de la psique. El primer portal es el más escurridizo, pues suele confundirse con la vida diaria. Sin embargo, todo iniciado es obligado a detenerse frente al espejo de la verdad. No es un cristal cualquiera. Allí no importan ni rostro, ni reputación, ni ningún relato que el ego te haya relatado para protegerse. Es el reflejo de la intención primordial detrás de cada decisión. La honestidad radical se convierte aquí en la piedra angular. ¿Cuántas veces te has ocultado detrás de excusas, de historias heredadas, de miedos camuflados? El espejo destruye la armadura. Bajo su luz, caen las máscaras y quedan expuestos los pactos de autotraición, las repeticiones tóxicas y los mecanismos de autoboicot. Es un proceso áspero, como exfoliar el alma. Duele enfrentar el espejismo, pero no hay construcción auténtica sobre el autoengaño. Solo al aceptar la sombra propia, sin condena, sin vergüenza, solo con aceptación lúcida, se libera la energía atrapada y surge, por primera vez, un espacio de paz y claridad interior. Quien huye del espejo, permanece esclavo de sus ficciones. Quien resiste la tensión de mirarse con total transparencia, comienza a edificar su ser sobre la roca firme del autoconocimiento. Al disiparse el eco de la honestidad, un silencio nuevo se agazapa en los intersticios del pensamiento. Pero no es silencio externo. El mundo sigue rugiendo con noticias, demandas y promesas. El reto es silenciar la tempestad interna, observar los pensamientos como un río incesante y volverse testigo desapegado. En ese espacio entre dos ideas,
germina la presencia, ese misterioso silencio preñado de sentido donde la voz de la intuición, más sabia que cualquier lógica, empieza a florecer. Sin embargo, este silencio no viene solo. A medida que desciendes, las sombras reprimidas toda la vida afloran: rabia, miedo, culpa, deseos inconfesables. Ya no puedes esconderlas bajo ruido o actividad. Allí, bajo la superficie, la oscuridad personal pide ser reconocida, integrada y perdonada. El error de muchas doctrinas modernas consiste en proclamar la negación o el exterminio del lado sombrío. Pero Thoth enseña lo contrario. No se trata de combatir tus demonios, sino de invitarles a danzar, de dialogar con esas partes heridas para descubrir el tesoro oculto en su mensaje. La alquimia verdadera nunca consistió en hacer oro literal, sino en convertir el plomo psicológico en lucidez despierta. Quien integra su sombra se vuelve entero y compasivo, incapaz de juzgar con dureza porque ha reconocido su propia humanidad fragmentada. Así, purificado por la verdad y la integración, arribas a la cámara del juicio, donde la atmósfera se torna solemne y atemporal. En el centro flota la balanza de Maat, la diosa que encarna la justicia y la armonía universal. Sobre un platillo se deposita la pluma, el ideal de la pureza más ingrávida. En el otro, tu corazón, la síntesis de todas tus decisiones invisibles, tus culpas sepultadas, tu honradez ganada gota a gota. No existen artimañas, la balanza mide la frecuencia de tu esencia. Lo que pesa no son los errores, sino el resentimiento, el remordimiento crónico y la falta de perdón. Piedras pesadas que anclan al pasado. Un corazón liviano vibra con gratitud, aceptación y amor que no exige recompensa. Y, si las pruebas han sido superadas, si tras la honestidad y la integración caminas sin máscaras, ocurre el desenlace inevitable. La muerte simbólica. Aquí muere el personaje. La identidad construida de recuerdos, narrativas y opiniones. Queda atrás el ego. El rehén de sí mismo se disuelve en una entrega al vacío primordial. Es aterrador, el ego grita. Amenaza. Sin mí dejarás de existir. Pero el alma, en ese salto, descubre que no era la gota, sino el océano, y de esa muerte brota el renacimiento, la percepción renovada, la paz impersonal, la certeza de la inmortalidad esencial. Con ojos nuevos regresas al mundo, pero tu entorno ya no se ve igual. Y aquí acecha la última trampa. El ego toma la iluminación como medalla y construye una nueva prisión, más sutil, más sofisticada, la del despierto, el que mira a otros desde arriba y olvida la humildad esencial. La sabiduría hermética exige otra cosa: servidumbre silenciosa, presencia humilde, compasión universal. El verdadero examen no termina en el éxtasis, sino en cada gesto cotidiano, en una palabra de aliento, en la escucha generosa, en la paciencia con la rabia ajena. La vida cotidiana se convierte en el campo de batalla donde la luz se siembra con actos pequeños, imperceptibles, pero capaces de irradiar paz a todo un colectivo. Al comprender esto, la responsabilidad se hace patente. No eres el elegido para vanagloria personal, sino un faro puesto en mitad de la niebla para sostener la frecuencia de la verdad y el amor. Aun cuando el miedo y la sombra dominen, la conciencia despierta no es privilegio, sino servicio. Cada acto de presencia, cada decisión alineada,
Es un hilo que contribuye a tejer la red de una humanidad más lúcida. No hay final ni diploma. La invitación al despertar, sello de Thoth, es permanente. Cada día, nuevo reto. Cada momento, la posibilidad de seguir afinando el instrumento interior. Has cruzado el umbral y ya nunca serás el mismo. Camina ahora, sabiendo que ya has iniciado la única travesía que importa. La de recordarte, la de traer el cielo a la tierra, la de ser, en lo simple y lo invisible, eternamente la prueba viva de que sí es posible el milagro de la transformación. El espejo de Thoth no te elige por azar. Si tus ojos se detienen en este mensaje, si sientes cómo algo en tu interior se remueve, una inquietud silenciosa que no te deja seguir como antes, comprende, no es una coincidencia. El llamado resuena solo en quienes están listos para escuchar. La mayoría pasará de largo, distraída por el bullicio de lo cotidiano, sin siquiera sospechar que han sido convocados a una prueba que trasciende el tiempo. Pero no tú. Hay en ti una sed íntima de verdad, un deseo profundo de romper los velos y recordar lo que tu alma sabe desde siempre. Ese anhelo es la primera señal. Eres uno de los pocos elegidos para atravesar el umbral de una iniciación antigua, donde cada paso es viaje hacia la raíz misma de tu ser. Esta prueba no se organiza en los márgenes de la casualidad, ni busca medir la cantidad de tus conocimientos, sino la autenticidad de tu esencia. Su origen remonta a los albores de Egipto, donde Thoth, el dios representado con cabeza de ibis, no solo era guardián de la escritura y la sabiduría, sino mente viviente del universo, mediador entre lo que es y lo que puede llegar a ser. Se le atribuía un libro de esmeralda, cuyas tablas encerraban los principios herméticos, las llaves universales que describen el engranaje invisible de la realidad, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Estas enseñanzas no fueron concebidas para ser atesoradas como curiosidad intelectual, sino como mapas para el navegante del espíritu. Thoth ideó esta prueba no como una serie de obstáculos externos, sino como una travesía interior de transformación, un ritual de paso en el espacio secreto de la conciencia. Los portales que describe no se encuentran en templos perdidos, sino en los recodos más recónditos de uno mismo, aguardando en silencio que el discípulo se atreva a cruzarlos. El primer gesto del iniciado es uno de valentía implacable, enfrentarse al reflejo de la propia verdad. No hablamos aquí de un espejo común, sino del espejo de la honestidad radical. En su superficie no verás tu rostro, sino el tejido invisible de tus autoengaños, tus justificaciones cotidianas, las máscaras finas con las que atraviesas el mundo. No tengo tiempo, no soy suficiente, todo es culpa de los demás. Cada una de estas frases edifica un muro entre tú y tu propia potencialidad. El espejo de Thoth expone las fisuras, invita a observar, sin juicio ni vergüenza, cómo te has limitado, qué heridas has preferido no mirar y qué sueños has aplazado por comodidad o miedo. Este ejercicio de transparencia no es indulgente. Duele ver cuántas veces has saboteado tu propio crecimiento, cuánta energía has invertido en defender un personaje ante el mundo, pero solo reconociendo la arquitectura de tu prisión interna podrás, ladrillo a ladrillo, comenzar a desmontarla. Toda transformación auténtica se edifica sobre la roca inamovible de la verdad. Allí, en la crudeza de la autoaceptación sin adornos, se abre el primer umbral. Al cruzarlo, encontrarás una quietud desconocida, no porque el mundo exterior enmudezca, sino porque dentro de ti surge un espacio donde los pensamientos ya no ejercen tiranía. La segunda prueba es la del silencio.
no es reprimir la mente, sino aprender a observarla con distancia, como quien se sienta a la orilla de un río y contempla el discurrir de las aguas sin lanzarse al torrente. Así te conviertes en testigo de tus propios procesos interiores. En esta observación, las olas de miedo o deseo pierden su fuerza. Aparece una pausa entre un pensamiento y otro, y en esa pausa, como una brisa sutil, emerge la voz auténtica del corazón. No obstante, la calma trae consigo sus propios espectros. En el silencio surgen las sombras olvidadas, sentimientos reprimidos, memorias dolorosas, aspectos de ti mismo que has preferido mantener en la penumbra. La oscuridad ya no es ausencia de luz, sino matriz fecunda de potencialidad, el lugar donde tus monstruos internos reclaman ser vistos. Aquí la tarea no es huir ni apagar estas voces, sino sentarte a dialogar con ellas, comprender lo que cada sombra trata de enseñarte sobre tu ser, integrar lo negado. El miedo se transforma así en capacidad de prudencia, la tristeza, en compasión, la rabia, en fuerza creativa. Vuelves a ser uno, completo en tu luz y tu sombra. Solo entonces, purificado por la verdad y la integración de tu oscuridad, llegas al momento decisivo, la pesaje del corazón. Imagínate cruzando el umbral de una sala sagrada, en cuya penumbra te espera la balanza dorada. A un lado, la pluma de Maat, símbolo de la verdad cósmica. Al otro, tu corazón desnudo de autoengaños, portador de todas tus memorias e intenciones. Aquí no pesan tus errores, sino el peso de lo no perdonado, las cadenas del resentimiento, los nudos de culpa y las partes no reconocidas de tu historia. Un corazón ligero es aquel que se ha liberado, que ha amado y perdonado, que se atreve a vivir sin máscaras, en consonancia directa con su propio centro. Si tu corazón se equilibra con la pluma, un silencio absoluto te envuelve. Justificado, proclama Thoth al registrar tu veredicto, pero esta aprobación no es meta final, es el umbral del mayor de los misterios, el de la muerte simbólica. Morir antes de morir es dejar atrás la identidad vieja, soltar todo aquello que creías imprescindible, nombre, historia, creencias, logros, el ego, sintiéndose amenazado, se resiste, pero solo al renunciar a lo conocido naces a la experiencia de ser conciencia pura y sin límites, la chispa divina detrás de todos los relatos. Muchos, después de la resurrección simbólica, caen en la última trampa. Se identifican con su despertar espiritual, erigiendo un nuevo ego aún más insidioso, el del elegido, el despierto. Crecen la arrogancia y el juicio hacia quienes siguen dormidos. Pero la verdadera sabiduría de Thoth es humilde y funcional. La prueba real comienza al regresar al mundo. Llevar esa luz y esa comprensión a cada gesto ordinario, a la manera en que escuchas. Sirves y acompañas. No se trata de fundar templos externos, ni de predicar a los cuatro vientos, sino de mantener la vibración de la verdad y el amor en silencio, siendo un faro para quienes aún buscan en medio de la oscuridad. Pasar la prueba de Thoth no te distingue como superior, sino te invita a servir. Eres uno entre muy pocos, no por mérito personal, sino porque fuiste lo bastante valiente para escuchar el llamado y responderle. Llevar esta llama es un recordatorio constante de que la transformación nunca termina. Cada día, con cada desafío, la prueba se reinventa. Permanecer lúcido, abierto, compasivo y fiel al flujo de la vida. Has sido llamado no para alejarte del mundo, sino para ser en él un canal activo del misterio, para encarnar el nuevo nivel, aquí y ahora, y así inspirar, sin palabras,
a quienes empiezan a escuchar, quizá por primera vez, la melodía sutil de su propio despertar, después del vértigo inicial de enfrentarte al espejo de la verdad. Cuando las máscaras comenzaron a derretirse bajo la luz implacable de la honestidad y el bullicio de excusas y justificaciones se acalló, surge, casi imperceptiblemente al principio, la invitación al segundo umbral, la prueba del silencio. Este no es un silencio forzado ni una huida del mundo exterior hacia una torre de aislamiento. Es más bien el descenso, pausado y profundo, a la laguna tranquila que existe en las capas más recónditas de la conciencia, allí a donde las palabras se vuelven ecos distantes y el parloteo incesante de los pensamientos, que hasta ahora ocupaban cada rincón de tu mente, se atenúa como el murmullo del viento al caer el crepúsculo sobre el desierto egipcio. En este punto del viaje, caminar hacia el silencio es desprenderse de las certezas y navegar a contracorriente de la costumbre. Es sentarse en soledad, apenas acompañado por el pulso de la existencia, y convertirse en testigo desapegado del fluir mental. Los pensamientos siguen brotando recuerdos, ansiedades, listas de tareas, imágenes pasajeras, pero tu tarea ya no es atraparlos ni despreciarlos, sino observarlos como si fueran nubes dispersándose en la bóveda infinita del cielo. Al principio, este acto podría parecerte un esfuerzo inútil, una lucha desigual contra la fuerza titánica de viejos hábitos. Y sin embargo, si perseveras, comienza a abrirse una grieta en la roca maciza de la mente ordinaria. Es en la quietud recién nacida, en ese intervalo entre un pensamiento y otro, donde la energía transformadora del silencio empieza a desplegarse. Surgen destellos de una claridad nueva, como si en las aguas antes turbias se empezaran a reflejar líneas de un idioma olvidado, el lenguaje del alma. Es entonces cuando adviertes que el verdadero reto del silencio no es la ausencia de sonidos externos, sino la disolución de las barreras internas que separan la conciencia vigilante del caudal subterráneo de tu propio ser. En ese vacío fecundo, donde ya no escapas de ti ni te extravías en la multiplicidad de tus historias, empieza a levantarse el telón de la profundidad. Pero la calma no llega sola, como los antiguos egipcios intuyeron en sus textos sagrados. Cuando desciendes más allá del umbral del ruido mental, lo que emerge no es solamente paz. Del sótano oscuro de tu psique, ese lugar donde guardabas lo innombrable, empiezan a despertarse los fragmentos del yo que durante años apartaste de la vista, ira que nunca te atreviste a sentir, tristeza que preferiste enterrar bajo capas de actividad, vergüenza y miedo, envidia secreta, deseos insatisfechos. Todo se da cita en la penumbra silenciosa, reclamando su espacio, pidiendo ser mirado de frente. Ya no tienes la coartada del bullicio, ni el consuelo de las justificaciones automáticas. El silencio, como un espejo sin distorsión, refleja la integridad de tu sombra. Aquí, muchos desisten. La tendencia natural es buscar la salida fácil, volver a la fiesta ensordecedora del mundo externo, reactivar el ruido de la mente, huir hacia la distracción. Pero si has llegado tan lejos, es porque en lo más profundo de tu ser late una determinación invencible. La sed de totalidad, el anhelo de no dejar zonas ciegas dentro de ti. Afrontar la prueba del silencio es, inevitablemente, adentrarse en los dominios oscuros de la psique, como el mítico barquero que guía las almas a través del Duat. Debes aprender a acoger tus propias sombras, no como enemigos a exterminar, sino como criaturas heridas que esperan la luz de tu atención consciente.
En esta etapa, la sabiduría hermética te susurra que lo que niegas te somete, lo que aceptas se transforma. Sentarse con tus temores sin precipitarlos en largas cadenas de razonamiento estéril. Mirar de frente la tristeza sin revolcarte en la autocompasión. Darle nombre a la rabia y a la herida sin ceder ante su dictado. Eso es fusionar la luz con la sombra. La conciencia con el inconsciente. El silencio se convierte entonces en laboratorio de alquimia interior. En santuario donde los demonios personales pueden ser escuchados y susurrados hasta perder fuerza. Poco a poco, descubres que ninguna de esas corrientes oscuras es enemiga en sí misma. La ira, honrada y asumida, se transmuta en impulso para defender tus límites. El miedo se revela como prudencia, la tristeza, como sensibilidad profunda hacia el dolor del mundo. Cada fragmento oscurecido encuentra su lugar en el mosaico de tu totalidad. Integrando la sombra, dejas de pelearte con tus propios monstruos, los abrazas, los comprendes, y en ese acto recobras la energía vital que una vez se fragmentó en 1000 luchas internas. El silencio, que comenzó siendo abismo y amenaza, deviene fértil cuna de tu ser renovado. Allí, entre la penumbra y la claridad, en el crisol donde el plomo de tus conflictos se funde para gestar el oro puro de la autocomprensión, emerges más íntegro, más real, y aunque de nuevo los ecos del mundo exterior te llamen, ya no puedes ignorar la verdad contenida en la quietud. Has cruzado el umbral de la segunda prueba. Ahora sabes que para alcanzar verdaderamente el siguiente nivel de existencia no basta con renunciar a la mentira. Debes sumergirte en la profundidad insondable de tu propia oscuridad y transformarla en la fuerza poderosa de la integración y la compasión. Este es el silencio fecundo que antecede al renacer. El viaje prosigue y, aunque todo parezca silencioso desde fuera, en tu interior algo antiguo y majestuoso acaba de despertar. Déjame llevarte a través de la última cámara del templo silente, donde cada piedra, milenaria y gastada por los susurros del tiempo, sostiene el eco de preguntas que solo los valientes se atreven a escuchar. Si tus ojos encuentran estas palabras, no es por casualidad, sino porque la prueba final te está aguardando desde antes que nacieras, porque tu corazón, movido por una inquietud sagrada, ha seguido el hilo invisible que une a los buscadores con su verdadero destino. Más allá de los umbrales que has cruzado el espejo de la honestidad ardiente, el abismo fértil de la quietud y la danza con tus propias sombras, te encuentras ahora ante el rito más antiguo, el que ningún iniciado puede evitar, la pesadura del corazón, Beetlejuice. En la penumbra, donde el mundo parece suspender la respiración, avanzas hacia la sala inmensa de las dos verdades. Aquí no existen ni promesas ni amenazas, solo la vibración pura de la conciencia enfrentándose a sí misma, desnuda bajo la mirada atenta de Osiris, guardián de todos los retornos. En el centro, una balanza de oro brilla con la luz que ningún fuego puede dar. Desde la sombra emerge Anubis, firme y sereno, portando la pluma inmaculada de Maat, ligera como el aliento del primer alba, pesada con la densidad de toda verdad. No hay palabras ahora. El aire es denso, como si cada partícula estuviera a la espera del veredicto. El peso que será examinado no es el músculo palpitante dentro del pecho, sino tu ib, el corazón, entidad.
la síntesis íntegra de tus intenciones y secretos, de tus gestos visibles y ocultos, de cada renuncia y cada deseo no confesado. En ese instante, el tiempo se pliega sobre sí mismo y todo el trayecto de tu vida se resume en un solo latido. Lo que se pesa ya no son errores ni méritos externos. Lo que inclina la balanza es el modo en que has digerido tu propia oscuridad. Lo que arrastra hacia abajo no son tus caídas, sino la culpa endurecida, la vergüenza solapada, el resentimiento nunca perdonado. Son los relatos que usaste como cadenas para no dejar partir el pasado. Esas palabras no dichas que tejieron un sudario alrededor de tu auténtica voz. Asimismo, cada fibra de compasión, cada gesto de perdón a ti y a los demás, cada acto de gratitud frente al dolor, agregan levedad impalpable a la esencia de tu ser. Cuando el corazón se iguala a la pluma, la sala entera resplandece con un silencio imposible de quebrar. El escriba Thoth, arquitecto de la prueba, graba sobre su papiro tu nombre junto a la palabra Maa-Keru, voz verdadera. Sientes entonces cómo la pesada armadura de todas tus identidades cae a tus pies, y un indescriptible alivio inunda tu conciencia. Podrías creer que todo termina aquí, que tras pasar la balanza te toca reposar en una paz merecida, en la gloria de haber completado el camino interior. Quizás sientas por un instante la tentación dulce de dormir entre laureles de autosatisfacción. Pero justo aquí nace el gran giro del destino. La verdadera aprobación ante la balanza no es recompensa, sino prerequisito. Es la llave que abre la cámara secreta de la muerte simbólica. Percibes ahora el suave vértigo de la disolución. Todo lo que has creído ser nombre, rostro, historias, banderas, logros y derrotas se disuelve como niebla ante el sol. El terror de ese vacío es abismal, porque el ego, acostumbrado a la estructura sólida de su propio relato, grita, suplica, se defiende con las armas de la costumbre. Pero solo dejando caer la máscara hasta el fondo del olvido, puedes renacer en la totalidad que late detrás de toda vida. En este descenso voluntario, experimentas la muerte de la personalidad limitada. Ves como cada etiqueta, cada certeza sobre quién eres, se deshace en la negrura fértil del caos primordial. Y de ese abismo surge la claridad, no una luz desbordante y cegadora, sino una transparencia cristalina, silenciosa, que atraviesa cada célula y cada pensamiento. Te reconoces uno con todo lo que existe, eres el agua y el vaso, el espectador y la escena, el relámpago y la noche. Los colores del mundo se intensifican, el peso del miedo desaparece. Sientes la comunión radical con el universo y descubres en tu interior la chispa inmortal que no puede ser dañada ni destruida. Eres al mismo tiempo nadie y todos. Has muerto para el pequeño yo y has nacido en la vasta conciencia. Pero aquí acecha la trampa más sutil de todas las pruebas. El renacimiento puede ser secuestrado por un ego más sofisticado. Un ego que se nutre ahora de la experiencia espiritual para reafirmar su diferencia. Su ilusoria ventaja sobre los que aún no despiertan. Surge la tentación de querer ser visto como el iluminado, el elegido, de mirar con juicio o condescendencia al resto del mundo. Pero ese sería el regreso a una prisión de oro, más sutil, pero prisión al fin. El auténtico sello de los iniciados es la humildad transparente, la comprensión de que la iluminación no es una medalla,
sino una responsabilidad ineludible. La voz de Todd resuena suave, casi como un susurro en la brisa. La prueba continúa, pero ahora se traslada a los mercados y plazas, a las conversaciones cotidianas, a los momentos invisibles donde la presencia, el amor, la coherencia, toman la forma de gestos humildes. Has renacido. Sí, pero no para definirte ni separarte, sino para disolverte en el servicio silencioso a la humanidad, siendo un faro, no un pedestal. Y ahí, en ese ejercicio diario de vivir la verdad en la panadería al saludar al desconocido con la mirada limpia, en el tráfico al abrazar la paciencia, en la familia cuando sostienes el dolor propio y ajeno con la misma compasión, ahí se juega, día tras día, la verdadera prueba de quienes han atravesado la balanza y entregado su viejo yo al fuego de la transformación. La muerte simbólica no fue el final, sino apenas la entrada a una forma superior de vivir. Así, la travesía culmina solo para reiterarse en cada despertar, en cada día común. Tu existencia, liberada, se vuelve la semilla que transforma silenciosamente el campo de la conciencia colectiva. No cargues el peso del héroe ni de la víctima, sino la levedad de quien reconoce que la travesía de Thoth es siempre una invitación abierta, y que la promesa del siguiente nivel no está lejana ni separada. Vive y pulsa aquí y ahora, en cada aliento lúcido, en cada elección consciente. Eres el 1%, eres puente y testigo. Donde tú caminas, la realidad se transforma y una nueva humanidad asoma, dispuesta a recordar el misterio eterno del renacimiento. Volver al mundo tras haber cruzado todos los umbrales no significa regresar igual. Algo fundamental en ti ha cambiado, aun cuando las calles y los rostros permanezcan los mismos. La vida cotidiana, tan ordinaria en apariencia, se tiñe ahora de una sutil irrealidad inaprensible. A veces, sientes que caminas entre capas superpuestas de realidad, como si el aire, la luz y los sonidos ocultaran una música secreta apenas audible para los demás. Pero esa música vive en ti, y con ella una responsabilidad callada que no pide reconocimiento, pero que te reclama íntegro, vigilante, dentro de lo más banal y lo más sublime. Superar la prueba ancestral de Thoth, sobrevivir a la danza con las propias sombras, despojarse de los disfraces del narcisismo espiritual, no te convierte en elegido en el sentido antiguo de la palabra. No se trata de superioridad, ni de un logro personal que te separe de la humanidad, como si hubieras conquistado una cima donde otros no pueden llegar. No, el secreto hermético que se revela al final, y que ningún iniciado puede transmitir con palabras, es que realmente empiezas a vivir en el mundo solo después de haberlo dejado simbólicamente atrás. La irradiación de la conciencia despierta no busca seguidores ni construye templos alrededor de sí misma. Más bien, asume casi con pudor el papel de ser una antorcha en medio de la niebla colectiva, a veces luminosa, a veces silenciosa, pero siempre encendida para otros. Es en lo pequeño y en lo aparentemente insignificante donde se mide la integración profunda de la metamorfosis interior. No basta con brillar en el éxtasis místico o refugiarse en la paz de la meditación aislada. El verdadero aprobado del examen de Thoth es vivir, con total presencia, cada interacción, cada mínima elección, cada acto cotidiano. Es atender al otro, ya sea el desconocido en la calle, el amigo que sufre, el enemigo que provoca, como si fueran mensajeros disfrazados de lo divino. Recordando que todos los rostros son reflejos de los múltiples aspectos del uno, y en cada momento de dolor social, de caos colectivo,
Mantienes una frecuencia de verdad y bondad silenciosa, una vibración que, incluso invisiblemente, va tejiendo redes de sentido en el inconsciente humano. El retorno no es una simple etapa final, sino el comienzo de un bucle de perfeccionamiento interminable. Toda revelación exige su puesta en práctica, todo despertar su integración y todo amor su manifestación en la materia. Ya no huyes buscando otra dimensión ni idealizas el misterio como escapatoria. Aprendes lentamente, humildemente, que el acto más noble es sembrar paz allí donde la escasez de esperanza asfixia. Es ofrecer compasión cuando la humanidad misma olvida su origen. Así tu vida ordinaria se transforma en el auténtico laboratorio alquímico, donde cada emoción humana puede ser transmutada la impaciencia en paciencia, la queja en gratitud, la duda en humilde apertura. El oro de la conciencia no se mide por teorías metafísicas, sino por la calidad de tu presencia en el ahora. Ser parte del 1% no es una insignia de privilegio, sino un recordatorio silencioso. Todo despertar personal es por y para el conjunto. Eres puente, no barrera, señal, no meta en sí misma. Tus pensamientos, gestos y palabras, aunque solo los perciba una persona, germinan en el campo invisible de lo colectivo y dan frutos insospechados. Cada vez que eliges la verdad sobre la autojustificación, la generosidad sobre la indiferencia, la escucha sobre el juicio, refuerzas una vibración que, aunque parezca débil frente al estruendo del miedo y la desinformación, es la única fuerza capaz de transformar las estructuras profundas de la existencia. La que es excelencia persamsum, excelencia hermética consiste, entonces, en ser fiel a ese llamado despertar cada día como si el viaje apenas comenzara. Reconocer que cada crisis, cada alegría, cada decepción es en realidad una nueva invitación a refinar el arte de vivir conscientemente en el agora terrenal. Nunca más caminas solo ni caes en el espejismo de la separación. Reconoces tu reflejo en los errores del otro, en las virtudes de un niño, en las derrotas y las resurrecciones que traman la historia humana. Existe una humildad radical en esta sabiduría. La noción de que la luz no te fue dada para ser admirada, sino para ser multiplicada, compartida y mantenida sin cesar, aunque el mundo no lo reconozca jamás. Ahora comprendes que toda la travesía no era para obtener respuestas definitivas ni certezas dogmáticas, sino para afinar el oído interno y escribir con tu propia vida un nuevo libro de los secretos, uno que nunca podrá terminarse porque la conciencia es infinitamente perfectible. La verdadera prueba consiste en cómo afrontas el próximo dilema. ¿Qué siembras en el corazón de aquellos que te rodean? ¿Cómo respondes a lo imprevisto sin perder la transparencia de tu esencia recién nacida? Hay una paradoja brillante en todo esto. Cuanto más profundo es tu despertar, más humana y más sencilla se vuelve tu existencia. Más comprendes que la única trascendencia real es estar cada vez más presente aquí y ahora. Así, la prueba continua no es un desafío único, sino el pulso mismo de la vida despierta. La danza entre la memoria antigua de tu alma y el latido fresco del instante que llega. La participación en el rito de Thoth es permanente. Cada mañana, cada encuentro, cada despedida son portales nuevos y, aunque sientas el peso del compromiso, también reconoces la gracia de la libertad recobrada. Tu tarea no es salvar a nadie, ni convencer,
ni abanderar ninguna doctrina. Es simplemente ser fuente de inspiración silenciosa, guardián de la llama de la verdad, presencia amorosa aún en la tormenta. Muchos pasarán de largo, sordos ante la melodía de fondo. Pocos sentirán el llamado y aún menos responderán con el coraje suficiente para atravesar todos los velos. Pero cada uno que lo haga, modifica la totalidad. Las semillas de conciencia que hoy plantas, quizás no broten en tu tiempo, pero crearán constelaciones invisibles en el devenir humano. Al fin, la meta era despertar para poder ayudar a despertar. La unidad no está en la fusión de todos en una sola voz, sino en millones de voces vibrando cada una desde su propia autenticidad, pero en resonancia con la corriente mayor. Y tú, ¿te has visto en este reflejo? ¿Percibes el eco sutil de este llamado en lo más profundo de tu ser? Si algo en estas palabras ha removido tus aguas interiores, si intuyes que el viaje apenas comienza y deseas ser parte de quienes caminan con luz, deja que tu huella se inscriba bajo este video y únete a la travesía siguiente. Lo esencial nunca se dice totalmente. Solo se puede compartir en la complicidad del reconocimiento entre quienes ya están despiertos a la nueva aurora.